Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la octava sesión de este magnífico seminario Saberes de Origen Textil, Patrimonios en Resistencia, el textil indígena en Abya Yala, epistemología, cosmovisión, identidad y resistencia. Es una actividad que organizamos desde el Colegio de San Luis a través de la Casa Colsan Gilitla, Ixba, y con la RERI, la Red de Resistencias Indígenas. Bueno, te damos la más cordial bienvenida, Muscuy. Quiero darle la palabra a la doctora Giovanna para que te presente y podamos iniciar la sesión y escucharte con muchísimo gusto. Gracias, Muscuy. Muchísimas gracias. Pues esta en nuestra octava sesión tenemos el honor de recibir a Muscuy Tizoy. Es un gusto tenerte, Muscuy, en esta sesión, en este seminario. Recordemos, digamos, por qué uno de nuestros objetivos, aparte de conectarnos y con diferentes personas que tenemos interés desde diferentes trincheras por el textil indígena en Abya Yala, también es romper con las colonialidades que hay sobre estos saberes, y buscar formar una red entre esas personas, desde el conocimiento, en un diálogo de saberes y desde diferentes puntos de todo el Abya Yala. Eso lo hemos estado cumpliendo, pero en esta ocasión tenemos a Muscuy Tizoy, que nos va a hablar desde el Putumayo, Colombia, una región muy, muy allegada a mí. Ha sido muy eh, honroso conocer a Muscuy en diferentes momentos, conocer su trabajo y su trayectoria sobre todo, y ahora escucharte. Entonces voy a presentar a Muscuy. Muscuy Tizoy Tandio y es mujeringa del Putumayo, Colombia. Es artesana, bióloga, especialista en pedagogía ambiental y magíster en educación inclusiva e intercultural. Tiene experiencia en medicina tradicional, educación, investigación con enfoque etnobotánico e intercultural. Dirigió la revista Yachay Kusunchi de la Universidad de Nariño entre el 2012 y el 2016. En 2012 hizo parte de la Corporación del Cabildo Indígena Universitario de la Universidad de Nariño. Ha sido docente de secundaria, media y universitaria y acompaña procesos de mujeres artesanas, cuidadoras del alimento y la semilla y de la medicina tradicional. Integra el colectivo cultural Runapacha, el colectivo artesanal Hatuku y la biblioteca rural itinerante del Taita Gabriel Tizoy. Es una persona que desde su cotidianidad hace mucho activismo, mucha pedagogía, y pues así nos va a mostrar hoy. Nos lo va a hablar desde la charla Reescribiendo y Resistiendo con Hilos, el Chumbe Inga, Significado y Pedagogía, que se trata de lo siguiente. El Chumbe Inga tiene un significado profundo desde su elaboración, uso e historias. Por ese motivo, el ritual y el homenaje son vitales para continuar resaltando este legado de sabiduría, que a pesar de los diferentes hechos que acontecieron para su prohibición, esta sabiduría del tejido pervive. Es memoria viva y es una herramienta de pedagogía intercultural para las comunidades del Valle de Sibundoy, Colombia. De nuevo, bienvenida, Muscuy. Tienes el micrófono, y bueno, tienes la palabra para presentar. Te escuchamos. Muchas gracias, Giovanna, muchas gracias, Eduardo y Claudia, bueno, que están ahí al tanto, y a toda la red, también que están enfocados a reunirnos, ¿no? A este seminario Textil de la Vía Yala. Un placer para mí estar acá, y bueno, estoy viendo por acá si está abierta la presentación. Lo que les quiero comentar ahora surge también de, como comentaba Giovanna, pues pertenezco a la comunidad Inga del Valle de Sibundoy. Traigo a contarles un poco desde mi experiencia como mujer artesana, y también les voy a compartir una parte de los procesos pedagógicos y de investigación que estamos haciendo con el colectivo cultural Runa Pacha, y también actualmente con el colectivo artesanal Hatuku. Entonces, sí, precisamente reescribir y resistir, porque como decía Giovanna, estamos ante una trinchera sobre esta pérdida de sabiduría, pero decimos que a pesar de los sucesos del siglo XIX, que voy a nombrar algunos por acá, el chumbe pervive y tiene una gran fuerza, ¿no? No solamente decimos física, desde la elaboración del tejido con las manos, sino es una resistencia espiritual y energética, decimos nosotros, ¿no? Yo sé que aquí estamos conectados de varios lugares, ¿no? También de la Vía Yala, del mundo. Entonces les presento también nuestra comunidad Inca. Se conoce que derivamos del Imperio Inca, para ponernos un poquito más en contexto.
El Imperio Inca se lo conoce como Centro Cusco, Perú, podríamos decir en la parte central de la cordillera de los Andes. Se conoce en la historia que alrededor del siglo XV nosotros como comunidad inca llegamos al sur de Colombia, ¿no? Aquí en el mapa se puede ver también. Llegamos a este sur de Colombia y se conoce históricamente que nosotros venimos ya con esa sabiduría ancestral, ¿no? Venimos con toda esa sabiduría del tejido, la sabiduría de la medicina ancestral, la música, cuidado de las semillas, ¿no? Todo lo que se llamaría lo que hoy se conoce soberanía alimentaria, todo lo de ritualidad. En ese momento se conoce que llegamos al Valle de Sibundoy, ¿sí? Hoy se conoce como Valle Sibundoy, pero el nombre ancestral es como Quindicocha, que significa la laguna del colibrí. Nosotros como comunidad inga les decimos acá, así, Quindicocha. Y también está, cuando llegamos ahí, en ese momento histórico, está la comunidad Kamsá también en el Valle de Sibundoy, con su lengua propia, ¿no? Y ellos también lo reconocen a este lugar como Huamal Luar Tabanó, como un lugar sagrado, ¿no? También. Entonces, este territorio, a partir de ese momento, digamos que convivimos milenariamente las dos comunidades y se reconoce como un territorio también heredado por un cacique, ¿no? Carlos Tamabio, y bueno, también en un momento histórico con un testamento que nos delimita un territorio, Tamabio, en el año 1700. Digamos, este lugar estratégico, al encontrarnos en esta zona, digamos, también en el sur de Colombia y en un pequeño valle que aquí se puede también ver en la foto, es un pequeño valle, ¿no? Y este sitio es bien importante también porque hablando ya de ecosistemas, lo que hoy se conoce y nosotros lo reconocemos como un lugar sagrado, hace parte de una zona estratégica porque es la transición entre un bosque andino y selva amazónica, ¿no? Entonces, para los que han visitado, no conocen, entonces estamos como que puedes ver páramo, bosque andino, ¿no? Y también ahí en la transformación puedes ver plantas de selva amazónica, ¿sí? Entonces estamos en esa transición. Y resulta de gran interés este lugar, ¿sí? Históricamente como de conexión, ¿no? Digamos, del Amazonas con la ciudad más cercana que es Pasto. Históricamente una parte de, como un camino de paso para todo el tema de la cauchería, ¿no? Hoy en día sabemos que hay muchos más intereses, ¿no? Porque el territorio tenemos un volcán inactivo, es un territorio muy rico en cuanto a minerales, tenemos el oro, el cobre, el níquel, y esto ha sido que, digamos, alrededor no solamente del Valle de Sibundoy, sino del Putumayo, permanezcan intereses de parte de muchas multinacionales, ¿no? Megamineras y especialmente, y también de extracción, digamos, de saberes ancestrales, podríamos decirlo también. Esto como un contexto, y sí, han escuchado la palabra chumbe, y es interesante lo que pasa, ¿no? Porque nosotros como comunidad inga conocemos este tejido que pueden ver aquí en la pantalla y se lo conoce como chumbe, un elemento también del que hablaremos el día de hoy. He escuchado, sí, actualmente que muchas personas en el mundo y ahora con lo que está en internet y redes sociales, se escucha mucho de hablar el chumbe, ¿sí? Y precisamente esta palabra y es interesante pues cómo se va expandiendo también en el mundo porque es una palabra de origen quichua. Ya les voy a ir hablando, pero los voy acercando un poco a poco. Y de manera general podríamos decir que el chumbe es un tejido artesanal, está elaborado a mano, lo elaboramos en un telar que puede ser de madera, ¿no? O también en un telar de cintura, porque no necesariamente esto lo sostenemos aquí, sino que podemos sostenerlo en un árbol, en el lugar que tengamos en la casa y la otra parte también lo sostenemos en la cintura. Entonces tenemos dos formas, digamos, de tejerlo en un telar, que se llama huanga. Y esa es como la base principal de lo que se conoce del chumbe, ¿no? Como generalidades, y que se lo usa en el vientre. Pero vamos a encontrar que hay muchos más usos y es de rescatar también de que en este mismo telar tejemos piezas, digamos, más anchas. Si este chumbe, por ejemplo, puede medir 7 centímetros de ancho, 6 centímetros de ancho y de largo para poder envolverse, digamos aquí como se ve en esta imagen, pueden ser 4 metros, ¿sí? O 6 metros de largo para poder envolverlo. Pero entonces también lo que les voy a contar ahora es sobre cómo este chumbe está presente aquí, ¿sí? Estamos hablando de unos sucesos que quisieron, digamos, desaparecer la existencia de este tejido y de muchos tejidos en telar
en el siglo XIX, ¿no? Pero, o sea, podemos hablar de más o menos ya 2 siglos después y está presente aquí, ¿sí? Lo estamos tejiendo, hoy estamos presentándole en este seminario textil, entonces decimos, es una presencia contundente de este tejido, ¿sí? Entonces, digamos, en el Valle de Sibundoy, como comunidad inga, tenemos como antecedentes varios, digamos, eventos históricos que, digamos, relatan la prohibición de este tejido, ¿no? De acuerdo, hay un escritor colombiano que en el 2015 publica pues esta revisión, ¿no?, de las misiones capuchinas que están entre 1893 y 1929, se considera finales del siglo XIX, donde nos relata todos esos sucesos que cuando los capuchinos estuvieron en el Valle de Sibundoy, estuvieron en todo el Putumayo, pero también en el Caquetá. Y cuando llegan a, digamos, a encontrar a la comunidad inga, la primera, o sea, como actitud de ellos va a decir que somos salvajes, ¿sí? O hablan de unos semisalvajes o salvajes, ¿no? Sí, y siempre se los trata como que todo hay que transformarlos, hay que colonizarlos, sí, porque están salvajes, no actúan de manera racional. Entonces aquí se empiezan a nombrar así como esas prohibiciones sobre el uso, ¿no?, de la cusma y el capizayo. Entonces empiezan a nombrar, aquí se les nombra estas, en otros apartados que vamos a ver más adelante también se nombra al chumbe. Y ya entonces aquí se empiezan a mencionar tejidos elaborados en telar y su prohibición. Aquí en la imagen se puede ver que pues los niños aquí están usando, ¿no? Sí, están usando la ruana o poncho, nosotros le decimos capizayo o sayo, ¿sí? Y la cusma es como una especie de vestido en tejido en telar que se utiliza o sea, como vestido, ¿sí? Y encima ya colocas la ruana o el capizayo. Y aquí también en la imagen se puede ver que estos niños ya en este mismo apartado del libro nos cuenta pues que ya también pasaron por un corte de cabello, ¿no? Un corte de cabello que fue impuesto también por la religión, cambiando las formas, ¿no? Porque ellos decían que si transformaban la forma de vestir, también transformaban la forma de pensar, ¿sí? Entonces, por aquí empieza como un poco ya podríamos decir el racismo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es uno de los apartados que uno diría de los que he encontrado donde más antiguamente se nombra el chumbe, ¿no? Estos apartados son del libro de Siervos de Dios, Amos de Indios, de Víctor Daniel Bonilla. Él, digamos, estas son observaciones que realiza un capellán de la Policía Nacional, es algo extraño, ¿no? Pero ya estaban las visitas y son como datos de 1945, donde al chumbe lo mencionan como un pañolón rojo que las niñas se abrigan. Y esto me recuerda mucho con lo que también ha mencionado mi abuela. Mi abuela dice que los primeros chumbes, y quiero nombrarlo aquí también porque son como los antecedentes primarios, digamos, que fueron rojos y fueron teñidos con tierra. Se utilizaron tierra, se utilizaron también barbachas, lo que se conoce acá como barbachas en el Valle de Sibundoy, o también son conocidos como musgos, ¿sí? Que son como, digamos, una especie de ancestros de las plantas, ¿no?, que se adhieren a árboles, ¿no? O se puede encontrar también en el piso. Entonces estos elementos servían como para teñir esa lana de oveja y para tejer estos chumbes. Entonces aquí también empiezan a ver que igualmente se prohibía, y también aquí, aunque hay libros, ¿no?, que nos relatan esto, pero también de lo que uno ha conversado con las abuelas, esto no está escrito, se habla de que era dicho como un elemento también de brujería, ¿no? Entonces, todo, o sea, era representado como debía prohibirse y también era rechazado desde como lo diabólico, ¿no? Entonces se conoce como que a los capuchinos que llegaron, estos misioneros, al Valle de Sibundoy, ellos lo que no entendían pues era denotado así, ¿no?, como diabólico o así. Entonces igual es interesante como digamos en el libro se relata y dice, o sea, hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia por los indígenas o los salvajes
por el uso, ¿no? Por la prohibición, aunque se prohíba, lo siguen usando los trajes y estos pañolones. Y acá también empieza a nombrar como unos pañolones que se envuelven en el vientre y también empieza a nombrar como un color verde también. Y hay unos tejidos chumbes como tradicionales que precisamente llevan estos colores, ¿no? Hay, en los filos, en los contornos diríamos de los chumbes utilizan como el verde y en el centro para la labor o simbología se lo ha tejido rojo y le pueden dejar ya el color natural de la oveja como decir el fondo de todo esto, ¿no? Entonces, se habla de la prohibición, sí, entonces, pero también hay unos relatos en este libro que dice, bueno, 70 años después hagamos una revisión, ¿qué está pasando con estos indígenas, ¿no? O salvajes? Siguen usando la cusma, siguen usando el capizayo, siguen usando estos pañolones, siguen usando sus faldas. Entonces, digamos que también, también relatan que como ya llega la parte de la iglesia, las misas, ya se considera, digamos, también como importante vestirse con estos elementos para ir a la misa. Bueno, ahí también se nombra esto. Sí, entonces también traigo como para nombrar un poco de esto, hay mucha historia, ¿no? Alrededor de esto. O sea, como que los capuchinos se posicionan, digamos, en una lucha, dicen ellos, ¿no? Porque necesitamos que Ingas y Kamsás, y ya nombran a los Kamsás también, abandonen estas indumentarias, ¿no? Sí. Eh, dicen, o sea, que como, porque si las usan son como son eso representa inferioridad, son semisalvajes, ¿sí? Entonces esto hace que empiece a haber un rechazo también, ¿no? No solamente por, por esos capuchinos, sino que ya digamos hay blancos, ellos dicen blancos que llegan de otras ciudades como la de Pasto, lo más cercano, y también empieza a haber una burla, ¿no? Entonces empieza a haber una burla constante por por esto mismo, ¿no? O sea, los capuchinos empiezan a burlarse para que no lo usen y esto se queda establecido, digamos, ¿no? Y hoy podríamos decir que pervive, ¿no? Por eso hoy uno dice, hoy en día todavía hay burla en el uso del traje tradicional, ¿no? Aunque ya ha disminuido, podríamos decirlo, pero sigue vigente. Entonces uno dice, ¿qué está pasando, no? Entonces alrededor de lo que estamos haciendo, de lo que estamos habitando como comunidades indígenas, nos damos cuenta que no solamente es una simple prohibición, ¿sí? Sobre el uso del tejido, eh, ¿sí? No es como, sí, lo voy a prohibir, no se trata de una colonización, ¿sí? Sí, de un llegar no solamente a la mente de las comunidades, sino sí, su espiritualidad para prohibir y como desterrar toda esta, digamos, esta identidad que existe, ¿no? Podríamos hablar casi de un cuasi genocidio de la comunidad, ¿sí? Porque entonces cuando, digamos, este capuchino, prefecto que lo llaman ahí, se llama Fidel de Monclar, él incluso lo relata y dice, ¿no? O sea, hace parte de un plan extractivista, ¿no? Porque dice, vamos a llevar un proceso material, así nos toque arrancar peñas, cordilleras, y para en nombre pues de Dios se va a llevar la luz del Evangelio, ¿sí? Porque se necesita, ¿no? Porque se necesita civilizar, llevar el progreso, ¿sí? Porque hace parte, ¿no? De esa obra divina. Entonces, en nombre de todo eso y bajo estas condiciones, digamos, inicia un plan extractivista, ¿no? Que nosotros sabemos que no solamente, como les decía al inicio, no solamente es y prohibir el chumbe, sino quitar una identidad para tener acceso a los territorios sagrados, ¿no? Que hoy en día, digamos, el Valle de Sibundoy también presenta amenazas respecto a minería, no megaminería. En el Putumayo, por ejemplo, mejor dicho, se conoce que existe la mina más grande de cobre, dentro de las minas más grandes de Sudamérica. Entonces es un plan que, digamos, ya viene hace muchos años y continúa, ¿sí? Entonces, dentro de todo este contexto que es un poco fuerte, ¿no? A veces en las comunidades tenemos claro lo sagrado que es el territorio, pero bueno, seguimos resistiendo. Sí, como comunidades Inga, seguimos resistiendo en ese contexto bajo, digamos, la identidad, ¿no? Entonces el chumbe
va a ser nuestro elemento también de resistencia, porque ahí podemos encontrar lenguajes que hemos ido entendiendo también desde esa revisión, ¿no? Esa revisión que hemos hecho porque, como les contaba al inicio, el chumbe tiene origen quichua. El inga es una variedad quichua que en nuestra comunidad inga, digamos, cuando llegó empezaron a clasificar las comunidades, digamos, dijeron, son ingas, hablan inga, y se quedó hasta ahí, ¿no? Pero sabemos que el inga es una variedad quichua, o podríamos decirlo mismo quichua, ¿no? ¿Sí? Reconocerlo así como una lengua ancestral de los Andes. Para hacer un recorderis también de esto, esta lengua se origina de una raíz ancestral que se llama puquina, ¿sí? De esta lengua pues sale el quichua, el aymara, el quechua del Perú, ¿sí? Entonces el inga va a tener más quichua y un poquito de quechua, pero más que se conoce contundentemente como el quichua. Hay palabras conocidas en el mundo como la Pachamama, ¿sí? La madre naturaleza, esa palabra es en quichua, ¿sí? Como para llevarnos a un contexto. Y entonces dentro de eso, en inga decimos churay, ¿no? Churay, colocar, poner, podríamos decir para abrigar, ¿sí? Colocar. De allá viene esa palabra chumbe, suena chumbe, chumpi, ¿no? Suena chumbe, del churay, churana. En quichua diríamos churana. En inga decimos ambi, o en quichua diríamos hampi, al remedio, a las medicinas. Cuando encontramos las plantas medicinales, por lo general, decimos hampi, ambi, esto es el remedio. O tenemos la palabra, cuando le decimos al yagé, ambiguasca le decimos, ¿no? Que es una huasca medicinal. Entonces, de esas palabras, básicamente viene la palabra chumbe, ¿no? Que es un abrigo, podríamos decir una prenda que uno coloca, pero es medicinal. Entonces, ya indagando, pues ya con los abuelos, con las abuelas y todo esto, entendemos que sí se trata, pues sí, de un abrigo medicinal, y supera como lo físico que les hablaba al inicio. También es un abrigo espiritual. Cuando nosotros nos colocamos el chumbe, sentimos un abrigo en el vientre. Y este chumbe, digamos, en los hombres, nosotros lo llamamos ciñidor en los hombres, ¿no? Y he escuchado también en otras comunidades que en el Ecuador, por ejemplo, que igual lo llaman chumbe al que usa el hombre, ¿no? Pero entonces decimos es un tejido similar, van a haber algunas diferencias, que también lo usa el hombre. Y es un abrigo medicinal porque, digamos, así de manera general podríamos ir para prevenir que entren fríos, ¿no? O sea, este es nuestro centro energético, ¿sí? Aquí es nuestro centro energético, y aquí de algo medicinal es el abrigo. Por ejemplo, cuando pasan enfermedades, relacionadas, por ejemplo, con los cólicos menstruales, bueno, ahorita diferentes enfermedades del vientre en la mujer, en el hombre el tema de la próstata y todo esto, podríamos hablar de lo genitourinario, ¿no? En hombres y mujeres, precisamente es porque entran fríos, ¿sí? Hoy en día decimos, claro, ya se está dejando de usar el chumbe, y más si estamos en zonas frías, ¿no? En el Valle de Sibundoy ya estamos como una temperatura promedio de 18 grados centígrados, entonces acá, digamos, necesitamos estar abrigados esta zona. Entonces, se trata de un abrigo medicinal, donde en el caso de las mujeres usamos un chumbe más ancho para proteger este centro energético. En las manos que se ve en la imagen, por ejemplo, aquí también se dibuja un rombo, ¿no? Un rombo que significa el vientre, el uixa, decimos, ¿no? Y ahí es como la energía del universo, decimos, la energía de la Pachamama, la madre naturaleza, que es todo lo que existe, no se limita a la madre tierra. Y entonces tenemos que guardar este abrigo porque significa la existencia, ¿no? Significa la existencia y la pervivencia de las comunidades, ¿sí? Porque aquí se engendra la vida, ¿no? Sí, aquí está el ser fecundado. Entonces, eso podríamos decir generalidades, ¿sí? Vamos a ir conociendo un poco más. Acá les traigo algunas imágenes también del territorio, del Valle de Sibundoy, donde podemos ver varios usos, ¿no? El chumbe, o sea, acompaña cada ciclo de vida y es como un círculo, podríamos decirlo, ¿no? Una espiral donde se conecta, ¿no? Porque la madre cuando está en embarazo puede usarlo, ¿sí? Sin ajustar porque está el bebé creciendo,
Y cuando el bebé nace, se lo enchumba, dice, aquí se puede ver en la imagen, ¿sí? Y ahí empieza el ciclo, ¿no? Incluso porque los bebés están creciendo y para que ellos no se asusten, estamos reconociendo nuestro cuerpo, cuando está el bebé pequeño, los, los brazos, sacude los brazos y se puede asustar él mismo, ¿no? Entonces el chumbe también se lo envuelve, puede ser con una tela también de lana abajo o una tela más delgada, se lo envuelve y luego se envuelve con el chumbe, ¿no? Así en un espiral energético también. Entonces desde niño él ya está cuidando también su estructura, sus músculos, ¿no? Y también está recibiendo información espiritual, ¿no? Porque ya decimos en la simbología hay símbolos energéticos, entonces el niño ya se empieza a conectar con esto, ¿sí? Y ya, este es el ceñidor, en esta foto de acá se puede ver el ceñidor que usan los hombres, ¿sí? Es blanco, algunos pues actualmente ya se está usando con simbología, pero es más corto, ¿no? Se va a dar siquiera una vuelta o dos vueltas, ¿sí? En cambio la mujer va a dar más vueltas, puede dar de 3 a 4 vueltas y envolver el vientre. Y ya desde los niños se comienza el uso de este tejido, ¿no? Así los niños también en la comunidad se dice no se asustan, ¿sí? Sí son más fuertes también para caminar, ¿sí? Y ya cuando, digamos, en la parte de la adolescencia, puede ver esta imagen, cuando la mujer ya le llega la menstruación o quilla, decimos la luna, ya se envuelve un chumbe más ancho, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podemos hablar de 5 centímetros de ancho por 3 o 4 metros de largo para abrigar el vientre. O sea, en la comunidad sí o sí, la mujer cuando esté con la menstruación sí o sí tiene que usarlo, ¿no? Ahorita por lo que de la identidad y todo esto, a veces se ha abandonado el uso y solo se usa para la menstruación y así, pero realmente todo el tiempo deberíamos usarlo, ¿no? En la comunidad estamos como en ese proceso y ya vemos varias mujeres como que lo usamos todos los días y bueno, cuando la mujer es madre, ya es mamá, ya usa uno más ancho que pueden ser de 6 o 7 centímetros de ancho y ya va a envolver 5 o 6 metros de largo, ¿no? Uno ve chumbes hasta de 8 metros de largo que va a envolver, ¿no? Digamos en la dieta, por ejemplo, la mujer va a usar este chumbe para que pueda bajar el útero, ¿no? Como en el embarazo sube, entonces tiene que volver a bajar a su posición y todo esto. Entonces el chumbe es un buen compañero dentro de la sabiduría de la mujer. Acá también podemos ver que el chumbe se ha utilizado en tejidos como para la corona, así usamos coronas de sabiduría, los yautus que decimos, y también aquí está la simbología. Y también, o sea, el tejido es tan fuerte, o sea, el tejido en telar que conocemos, este mismo tejido o lo hemos usado para cargar. Miren, aquí es una señora Inga de San Andrés y ella está cargando en este zaparro, canasto artesanal, está cargando leña y aquí tiene el chumbe, ¿sí? Entonces, el tejido textil, ¿no? Y elaborado en telar es supremamente fuerte, ¿no? Como ustedes pueden ver, también algo pasa en ese proceso de identidad y es que ya no dejamos de usar el tejido en lana, ¿no? El tejido en lana y eso hace parte pues también de la colonización y todo esto, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros como mujeres decimos, bueno, si tenemos la tarea de empezar a hilar, si estamos haciendo ejercicios, estamos tejiendo también algunos chumbes en lana de oveja, pero también hoy pues está reemplazado por otros hilos, ¿no? Hilos que uno puede conseguir de textileras acá de Colombia, ¿no? Que ya son procesados, algunos son sintéticos, pero digamos que el tejido en cuanto a a esta técnica, podríamos decirlo, pues sigue viva, ¿no? Les voy a contar como todo este proceso que para nosotros, o sea, fue como colectivo también muy radical, podríamos decir, conocer esta historia de prohibición de los tejidos, ¿no? Y entonces nosotros nos dimos en la tarea de empezar a hacer talleres y de empezar a tejer, ¿sí? Porque una cosa es como la preocupación frente a la pérdida de saberes, pero también la importancia de que nosotros empecemos a tejer, ¿sí? Porque decíamos, nosotros siendo ingas, ¿no?
hay pérdida de saberes, comencemos a tejer, ¿no? Entonces también empezamos a realizar visitas. Miren que este chumbe que se ve acá es un chumbe antiguo, ya o sea, tiene un siglo y ya sabemos que ya se empezaron a introducir otros hilos, entonces en ese momento ya, en este momento, sí. Y este tejido es mucho más ajustado. Hoy en día estamos diciendo que estamos haciendo un poco más flojos, tal vez por los hilos no tan apretado, pero aquí es un chumbe mucho más ajustado. Y pues lo conversábamos este es un chumbe de una mamita de San Andrés y en el Valle de Sibundoy, y ella, y pues la nieta, ¿no? Cuenta que claro, se utilizaba, se empiezan otros usos antes, ¿no? Como para cargar lo de la leña, y si lo utilizaban en el vientre, amarrar. Entonces nosotros decimos, claro, hoy en día somos tal vez pocos lo que lo estamos utilizando para cargar, o de repente ya utilizamos para cargar frutas, no es tan pesado, ¿no? Entonces ya digamos se ha dejado de hacer este ajuste. Entonces nosotros esa paciencia, digamos, de que encierra el chumbe nos llevó a empezar a tejer, a hacer estos talleres y también dentro de todo eso a recordar historias, ¿no? Desde los significados. Algunos significados que ya los conocíamos, explorar otros significados. Es una tarea muy impresionante también ver este chumbe, por ejemplo, que unos símbolos, o sea, una ya variaciones de símbolos que no se han vuelto a tejer, ¿sí? Entonces decíamos, hay unas que siguen vigentes, hay unas que hace parte de las vivencias de ella, como de la abuela de ella, y nosotros decíamos, claro, ahora la tarea, tejer nuestras vivencias, pero vamos a ver qué símbolos hemos estado abandonando también, qué símbolos podemos traer de nuevo. Entonces empezamos también a hacer con el colectivo Runa Pacha, hicimos como varios conversatorios, ¿no? Escuchar las historias, ¿no? Desde esa parte también energética y espiritual que tiene el chumbe, ¿no? Nos empezaron a abrir como otras formas y visiones de entender el chumbe, porque hoy en día pues se habla de mucho accesorio, ¿no? Y yo sé que está muy de moda, sí, está muy de moda, pero ahora también con el colectivo Hatuku que estamos haciendo también en redes sociales, estamos ofreciendo los tejidos, estamos tratando de llevar esa misma palabra que escuchamos de las abuelas, ¿no? De las artesanas, llevarlas a esa pedagogía. Sí, estamos vendiendo chumbes, los usamos nosotros, lo estamos vendiendo, y ese mantenimiento de tejido hace que también perviva el tejido, se mantiene una economía, digamos, dentro de las mujeres, pero sí nos mantenemos firmes en que debe haber una pedagogía, ¿no? No podemos entregar un chumbe sin que las personas no sepan sus usos, su significado, ¿no? Entonces aquí estaba recordando, por ejemplo, aquí la mamita como Ruby Rodríguez, ella nos contaba aquí que ella tejió un capizayo, ¿no? Es más ancho, pero también tejió el chumbe dentro de esta, y nos contaba las vivencias de una mujer, ¿no? De una mujer libre que ella lo tejió. Entonces dijo, yo aquí tejí la mujer, aquí se mira un colibrí, y bueno, y más acá ella le tejió el fuego con una ollita para preparar como las plantas medicinales, ¿no? Y me pareció como una historia bien bonita que ella nos relataba desde esa sensibilidad y ese sentir que, digamos, dice, esto es lo que yo quiero guardar, ¿no? Esa historia es la que quiero plasmar en el chumbe, ¿no? Porque nosotros decimos que cuando ya elaboramos un tejido, este se convierte como una especie de herencia, podemos decir, como tipo, tipo testamento, herencia, que tú lo vas a entregar, tú aquí voy a entregar mi historia, sí, porque esta la vas a heredar a alguien más. Yo, por ejemplo, yo tenía un tejido, si les cuento algo personal, yo tenía un tejido chumbe, bueno, que mi mamá me regaló, era de mi abuela, y ahora ya se lo entregué a mi sobrina. Entonces es muy interesante esto que pasa, ¿no? Desprendernos de los tejidos para ir dejando esas historias. Es algo bien, bien bonito. Entonces, dentro de todo esto, y también con el colectivo, dentro de todo esto que está pasando, ¿no? Porque sabemos que dentro de la historia se movió mucha energía, ¿no? Podríamos decirlo, desde la prohibición, el mismo corte de cabello, como si se hubieran roto ciertos hilos, podríamos decirlo. Entonces, con mi amiga Grace Botina hicimos un ritual y trajimos varios tejidos
y pintamos el rostro de una mamita inga, que precisamente es mi bisabuela, Josefa Hanamijoy Cuandanabioy, y ella Cuandanabioy es un apellido perdido también, ¿no? Y ella fue artesana, tejedora, cuidadora de plantas medicinales y cuidadora del maíz. Y ella fue una mujer longeva que vivió más de 100 años, y entonces lo que nosotros quisimos hacer es traer esa historia para agradecer desde la simbología del tejido del maíz. Lo tejimos en símbolos en lana de oveja. Por aquí está uno, el otro más ancho. También está uno más ancho que lo hicimos como en el piso, para hacer un homenaje a ella, a la tejedora, pero también a la energía de Sarraguarmi, ¿no? Sarraguarmi significa la mujer maíz. Entonces, ese ha sido como nuestro proceso para visibilizar esta importancia, ¿no? De esa mujer que está cuidando el maíz y que lo está también plasmando desde su lenguaje de resistencia en los símbolos del chumbe. Entonces está aquí, y esta obra la hemos podido exponer en la ciudad más cercana, que es Pasto, 2 veces, y en el Valle de Sibundoy también. Entonces ha sido como para nosotros una cosa maravillosa de poder agradecer a esa resistencia de mujeres artesanas que tejieron, ¿no? En su momento, y defendieron mucho el maíz. ¿Por qué decimos? Porque ellas tejieron, entonces nosotros estamos tejiendo gracias a ellas, ¿no? Entonces algo que nosotros hicimos con el colectivo Runa Pacha fue traer ese significado. Ya sabemos, ¿no? Su importancia, pero también encontramos que detrás de cada símbolo hay también una espiritualidad, hay una historia, que acá está muy viva la tradición oral, la parte de contar historias, ¿no? Entonces, esta parte dijimos, tenemos que documentarla, pero quisimos enfocarnos en los niños principalmente, ¿no? Y digamos, nosotros decimos, bueno, hay niños, pero también hay niños grandes y hay niños pequeños. ¿Sí? Entonces hicimos estas tarjetas pensadas en eso, fotografiamos varios símbolos, pero después de todo eso vimos que escogimos 10, donde digamos son de los que más encontramos detrás de ellos historias particulares, ¿no? De la tradición oral, digamos significados donde tú estableces la identidad. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, toda esta escucha atenta a esos símbolos, ¿no? Tenemos fotografiados como varios símbolos de estos chumbes antiguos, ¿no? Donde vemos que hay un significado hilado, ¿no? Con la tierra, sobre todo con lo de la tierra. Vamos a ver en el significado del tejido mucha tierra, mucho maíz, animales, ¿sí? Y sobre todo como elemento importante el símbolo del sol. Entonces nosotros empezamos también a diagramarlos así como en cuadritos, ¿sí? Porque cuando lo vamos a tejer podemos diferenciar colores. Entonces lo que hicimos fue hacer una ficha que incluya el símbolo dibujado y el símbolo cómo lo puedes tejer. Para los que están aprendiendo, digamos, el tejido en telar, esta es como una guía para tomar hilos, ¿no? Los que sabemos, tomo dos, o uno diría sub, isca, sub, isca, o dejo uno, dejo dos, ¿sí? Vamos contando, 1, 2, 1, 2 diría, ¿no? Vamos contando y vamos tomando los hilos. Entonces esto es como energéticamente algo muy especial, ¿no? Y aquí quisiera contarles algo, porque precisamente hay varios símbolos en este tejido antiguo, ¿no? Que incluso está como roto por aquí, ¿no? Ese es el chumbe que miramos, que tiene más de 100 años, ¿no? Y precisamente encontramos varios símbolos que nosotros, como en la comunidad inga, tenemos la tradición de tomar el yagé, ¿sí? Y entonces cuando tomamos el yagé o ayahuasca, que se conoce en el mundo, se lo conoce como alucinógeno, ¿no? Pero también es un visionario medicinal en donde nosotros nos concentramos y hablamos con las plantas, también hablamos con los abuelos, con los espíritus, ¿no? Podemos hablar con el espíritu del agua, por ejemplo. Entonces nosotros nos propusimos hablar con los chumbes. Los propusimos, pero el momento en que se da no es el que uno esperaba, pues, ¿no? Cuando en esas ceremonias que estuvimos de yagé, encontramos que de repente se aparecían ciertos símbolos, ¿no? Pero, como les digo, no era que lo hubiéramos planeado aquí ahorita y listo, aparezca símbolo, ¿no? Sino que en los rituales aparece en su debido momento.
Entonces resulta de que vimos varios símbolos, ¿no? Aparecer. Y eso decimos después de, o sea, como hacer rituales, retomar la palabra, tejer. Justamente encontramos símbolos dentro de las visiones cuando aún no habíamos visitado a la abuela todavía. Y cuando la visitamos a la abuela, encontramos los símbolos que los habíamos visto antes, pero no los habíamos tejido. O sea, se trataba de símbolos que se habían dejado de tejer. Entonces nosotros poco a poco vamos entendiendo, no sé si me entienden lo que trato de decir, que entendemos que estos símbolos tienen un significado poderoso energéticamente, espiritual. Entonces son lenguajes que ya trascienden, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, hay un símbolo muy común en los Andes, ¿no? Que se habla el símbolo de la chacana, de la Cruz del Sur. Entonces un símbolo relevante, ¿sí? Dicen acá es el norte, sur, sí, hablamos del tierra, aire, fuego, agua, pero acá también vemos que los símbolos se están alineando con sabiduría, ¿no? Entonces aquí encontramos que esta mujer, sí, aquí hay una mujer y aquí tiene su vientre maduro. Cuando es niña no tiene su vientre maduro. Entonces aquí, por ejemplo, este lo vemos como un símbolo muy importante porque dice, cuando ves esta corona en el remedio, esta corona de sabiduría, es porque ya has alcanzado ciertos procesos de sabiduría, ¿no? O sea, estas coronas ya empiezan a existir, digamos, en lo que se conoce como chamanes en el mundo, pero nosotros decimos Sinchi Warmi o Sinchi Taita también, ¿no? Hombres y mujeres fuertes y sabios o sabias, ¿no? Entonces estos símbolos, por ejemplo, se van a aparecer en las visiones y en la vida y en el chumbestán, ¿sí? Para ciertos procesos. Entonces este significado nos pareció como que bien profundo dentro del proceso que estamos llevando, ¿no? Entonces dijimos, sí, sí es posible realizar pedagogía. ¿Cómo hacemos la pedagogía? Volviendo a hablar de esto, ¿no? Sí, porque claro, el elemento del chumbe lo que ha pasado es que está ahí presente, se teje, bueno, se usa, pero nos hace falta detenernos a hablar. Entonces de ahí sale la propuesta de nosotros hacer tarjetas, ¿no? Empezamos a hacer tarjetas, esas tarjetas, digamos, pedagógicas y todo esto, y decidimos escoger 10 símbolos. Y dentro de esos 10 símbolos consideramos importante el símbolo del colibrí, está aquí, precisamente en sus aleteos, porque hay una tradición oral que nos habla que es la única ave que ha llegado hasta el sol. Es el ave que representa a los espíritus. Podríamos contar, yo podría contarles una historia aquí bien larga, pero de cada símbolo, ¿no? Hay tradición oral detrás de cada uno. El símbolo del sol, ¿no? Representado como la luz. Y como ingas se nos conoce que somos los hijos del sol. Entonces, cada símbolo fue seleccionado así. El maíz, la representación del oro, el agua como, acá es el maíz sarra decimos, ¿no? Sarra, maíz. Acá decimos la chagra o tierra, alpa, está en este símbolo, ¿no? Donde están nuestros cultivos como base, digamos, de nuestra soberanía alimentaria, la diversidad de alimentos, ¿no? Que como se ve aquí en la foto es como, ese es un ejemplo de la chagra inga que tenemos. Tenemos diversidad. Alguien que mire puede decir, es un bosque, bueno, puede parecerse un bosque, sí, donde estamos cuidando plantas medicinales, pero también estamos sembrando ahí mismo. Y acá tenemos otro símbolo que es el Uchuyayacu, que le podemos decir porque es pequeño, un yacu, agua pequeña, que significa riachuelo, como relacionado con el origen. Lo que hicimos con el colectivo fue seleccionar 10 símbolos. Entonces fueron esos 5 primeros, acá están los otros 5. Sapu o rana, que cuando lo miras como que está visto desde arriba, se ve desde arriba las patas de la rana, el vientre, y es el símbolo de fertilidad. Cuando llueve, canta la rana, ¿no? La tierra fértil mojada. Entonces acá está el banco Tierridiro. Los que han estado en el Valle de Sibundoy, tenemos un banco que se talla en madera. Es el banco de la sabiduría. Entonces cada uno de estos símbolos nos está conectando, ¿no? Con la identidad de lo que somos. Acá, por ejemplo, está perdón, el 8 zaparro. Voy a saltarme acá. Este de aquí es un canasto, como el canasto que llevaba la mujer en una foto anterior, que estaba llevando la leña, la madera.
Entonces, ese es el símbolo de este canasto, donde se guarda información. Aquí hablando con las abuelitas decimos aquí, ¿qué información vas a guardar? ¿Qué cosas vas a llevar? Tienes que llevar, dice, toda mujer tiene que llevar ahí nosotros decimos, bueno, o la pachalina, la baita para cubrirse, no la chalina. Vamos a guardar unas plantas medicinales, unas semillas, un machete para deshiervar, ¿sí? Entonces aquí está guardado todos estos elementos. Y el hombre también los va a guardar, ¿no? A veces por el tema del vientre me centro mucho en la mujer, porque el chumbe está relacionado mucho con la mujer. Em, entonces también tenemos esta otra flor, esta flor de aquí, que le decimos atumpuncha tuktu, que es la flor de la atumpuncha de nuestra fiesta tradicional. Aquí tengo una foto de nuestra fiesta tradicional, sí, que se realiza en el Valle de Sibundoy a inicios del año, sí, es una fiesta en honor al arco iris, las semillas. Está ubicada muy cercana al equinoccio del 21 de marzo. Es una fiesta también muy cercana al Pauca Raimi, pero digamos que se ha ido transformando y hoy se conoce como una fiesta tumpuncha, ¿no? Celebración espiritual social de encuentro con la comunidad. Y nosotros ponemos flores, estas flores ponemos en la cabeza, siempre cuando en esta fiesta se puede ver todos, ¿no? Como con flores en la cabeza, aquí también todos estamos con flores en la cabeza y se dice se toma flores, ¿no? Ese día nos encontramos, nos colocamos flores en la cabeza unos a otros y decimos una palabra muy bonita que es causa en camaya, significa mientras vivamos. ¿Sí? Causa en camaya, muyurrizunchi, upiazunchi, asua, bueno. Entonces, causa en camaya, mientras vivamos decimos, bueno, vamos a bailar, vamos a compartir la chicha, el alimento, ¿sí? Entonces vamos a compartir ese momento de vida, ¿no? Está muy relacionado con el causa en camaya, el causa y de la vida, ¿no? El suma causa y el vivir bonito. Entonces de eso también tenemos los símbolos que están abajo, que son parecidos al sol, esos de aquí. Y a mí se me parecen mucho al sol, pero están como cortados aquí para que la luz salga, ¿no? Con la abuelita preciso que visitamos, este símbolo tejido poco, sí, pero también lo vimos en un chumbe antiguo que estaban tejidos tres y este significa el símbolo de la estrella, decimos chasca. Eh, Precisamente, bueno, aquí se me quedó cortada esta foto, estaban o sea, tres estrellas juntas, ¿no? Tres estrellas juntas y lo vimos que en ese chumbe preciso antiguo se repetía mucho esas estrellas juntas, que nos pareció muy curioso. Y sí, nos hablaron como de cómo nosotros partimos y de este plano físico y nos volvemos estrellas y cómo las estrellas también representaban los ojos de los ancestros, ¿no? Entonces dijimos, claro, tiene que estar la presencia de un símbolo de ancestros dentro de esos 10 símbolos que quisimos escoger, ¿no? Aquí vimos tres estrellas y la relacionamos mucho con esa constelación que se conoce como cinturón de Orión. Es mucho más grande, pero siempre están las estrellas, tres estrellas presentes que se conectan con otras más para conectar pues este cinturón de Orión que se conoce la constelación. Pero digamos que esas tres estrellas son muy visibles y son fáciles de identificar, digamos, y en el Valle de Sibundoy, donde habitamos, así cuando está el cielo bien despejado en las noches, o sea, es muy claro poder ver las constelaciones y esta es una de las, digamos, que son muy visibles, digamos, y reconocidas, ¿no? Y mi abuela también me decía, o mi mamá las mencionaba, ve, y se ven las tres estrellas, y recuerdo que de pequeña uno miraba las tres estrellas, sino que luego ya se enteraba que pues la constelación tenía un nombre, ¿no? Pero entendemos pues que ahí estas están dibujadas en este chumbi. Entonces lo que hacemos nosotros como colectivo es después de estas vivencias, de este diálogo de saberes continuo, ¿no? Y de vivencias como comuneros, podríamos decirlo, ¿no? Como integrantes de la comunidad, empezamos a seleccionar, ¿sí? Seleccionar estos 10 símbolos para ya ubicarlos, ¿sí? Dibujarlos también, hacer las cuadrículas, ¿no? Que se pueden ver aquí también a la derecha, estas cuadrículas para los tejidos y lo que hacemos es
es identificar frases identitarias, ¿no? Por ejemplo, en este caso decimos, con el maíz preparamos la chicha, ¿sí? Saragua y en un chimi asua, ¿sí? Esto y lo colocamos en Inga, que está en verde, y en este azul morado, bueno, azul se ve, bueno, es como azul morado, se ve, está en quichua, ¿sí? Saraguan asguata ruranchi. Entonces decimos, con el maíz preparamos chicha. Esta frase también la seleccionamos así porque, digamos, la chicha también hace parte de nuestra identidad y esta la podemos preparar cuando nosotros como comunidad inga estamos sembrando el maíz, ¿sí? Lo estamos moliendo y tenemos esa sabiduría de la preparación que es como casi un ritual, ¿no? Preparar la chicha, ¿no? Entonces, o un ritual, mejor dicho, muy bonito y a la vez tomarla, y a la vez compartirla, y a la vez se genera una conversación cuando tomamos la chicha, y a la vez es medicinal, ¿no? En todo lo de digestión. Entonces, dentro del maíz y su relación con la chicha, consideramos importante colocar como en una frase corta, donde nosotros también nos acerquemos al Inga y lo que hacemos no solamente, digamos, como colectivo, empezamos a entender, dijimos, no podemos hablar solamente del chumbe sin hablar en inga, ¿no? O sin hablar en quichua. Sabemos que, digamos, cuando hablamos en nuestras lenguas ancestrales, estamos trayendo lo que hoy se llamaría filosofía, nosotros decimos pensamiento propio, entonces va a ser muy importante que nosotros en las tarjetas coloquemos los símbolos y también presentemos en lengua, ¿sí? Para traer este pensamiento. Algo que también cabe mencionar es que nosotros, como pueden ver, utilizamos el inga que está en verde, es una variedad quichua, ¿no? Y aquí está el quichua. Este quichua que estamos escribiendo aquí es el quichua estándar, ¿no? Que viene del Alquim, de la Academia de la Lengua Quichua, donde, pues, digamos, está estandarizado, ¿no? Esto nos hace, digamos, nos asegura la pervivencia de estos significados, ¿no? Porque sabemos que el Inga se habla se habla poco en la comunidad y nosotros, de acuerdo a un auto 004, bueno, que salió en el 2009, se identificó como una comunidad en vía de extinción por la baja población que somos. Entonces, nuestra población y comunidad está disminuyendo. También la práctica de la lengua, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que ahorita podemos empezar a hacer puentes para fortalecer la lengua. Y fortalecer puentes es reconocer que nuestra lengua se parece mucho al quichua, ¿sí? Y el quichua estándar es una herramienta pues que nos agarramos, como decir, de la mano de esta Academia de la Lengua Quichua para, para comparar escrituras. Por ahora estamos comparando, viendo, ¿no? Que es muy parecida a la que nosotros hacemos y que nos puede abrir como, y también romper fronteras, ¿no? Porque nosotros decimos el quichua está por los Andes, Suramérica, pero a veces al estar en Colombia y como que hay una frontera exito nomás en Ecuador, eh, como que nos ha aislado un poco, ¿no? Pero sabemos que es una misma lengua y unos mismos significados. Incluso aquí, que nos quedamos hasta aquí, pero hemos visto que incluso muchos símbolos son muy parecidos, ¿no? En las anteriores ponencias también de este seminario, yo miraba como símbolos muy parecidos a los que nosotros estamos haciendo, pero claro, tiene sus particularidades, ¿no? Sus formas de tejerlo, sus formas de contar las historias también de acuerdo al contexto. Entonces, esto. Bueno, esto lo que estamos haciendo, algo más para agregar, es que, es que también lo estamos como socializando aún, ¿sí? Todavía estamos como hemos visto que estás siendo bien recibido también en la comunidad, pero todavía estamos como en ese proceso de socializar, ¿no? Todavía, o sea, vamos todavía un año del proceso que sacamos estas y todavía estamos en el proceso de socializar. Entonces lo que hicimos fue generar estas 10 tarjetas, cada tarjeta pues tiene su símbolo
y al escanear este símbolo podemos escuchar un audio. Entonces puedes escuchar la pronunciación de cada uno y lo que se hace es como repetirlo, ¿no? Y jugar. En el audio lo que vamos a encontrar es que, como leí la anterior tarjeta, van a aparecer en lengua. Los que lo pudieron abrir pueden escuchar los audios también de otros símbolos. Y entonces esto se ha convertido como algo bien bonito, como una especie de... Hoy he escuchado de muchos oráculos, pero yo decía, bueno, esto vendría a parecerse como a un oráculo, me preguntaba, ¿no? Pero bueno, sacamos las tarjetas y lo que nos trae también es la excusa de hablar del maíz. Entonces depende de dónde usemos las tarjetas, traemos la historia, si sacamos por ejemplo la historia del colibrí, pues vamos a hablar de la historia como el colibrí llegó hasta el sol para traernos el fuego en el Inti Raymi. Entonces, en resumen, ¿no? Pero entonces cuando decimos en el símbolo del sol, bueno, los ingas somos hijos del sol. Voy a intentar colocarlo desde acá, a ver si escuchamos el audio. Ahí vamos a escucharlo. Inga, Indi, Nukanchi Ingakuna, Kanchimi Indipa Wamra. Quichua, Indi, Inga Runakunaka, Indi Wawakuna Mikanchi. Sol, los ingas somos hijos del sol. Bueno, entonces tratamos como también con el equipo de Runa Pacha musicalizar, o sea, con la música misma, con los instrumentos que usamos acá también en el Valle de Sibundoy, traer esas melodías y traer la voz. Entonces, esto ha hecho que también con el uso de la tecnología, las nuevas generaciones también se puedan acercar, ¿no? A veces no es necesariamente tener celular, o a veces lo podemos proyectar con computadores y todo esto, pero bueno, es una herramienta pedagógica, como decimos, o podemos leerlo en las tarjetas, ¿no? Porque también vemos que pueden ser de varias formas, ¿no? Pero traemos sí como una excusa de traer la palabra, de traer estos significados. Aquí algunas fotos como del compartir de estas tarjetas con la comunidad Inga. Y bueno, todo esto fue como un recorrido también de aventura entre el colectivo, de arriesgarnos, de creer en esas posibilidades de la unión, ¿no? Porque consideramos que tanto el Linga, nuestra lengua ancestral, como el Chumbe son elementos ancestrales muy claves dentro de la identidad propia, porque hay algo muy invisible y es que nuestro pensamiento propio está en nuestros lenguajes, ¿no? Y como llegó el español a nuestra comunidad, se interrumpió esa parte de resignificar y de pensar con nuestros lenguajes. Y entre esos lenguajes no solamente está la lengua materna, sino que está el chumbe. En el chumbe encontramos unos lenguajes que aparentemente están en silencio, pero nos están transmitiendo mucha información. Entonces, este símbolo del sol que lo vemos aquí, va a ser como de los más principales, ¿no? Desde cuando decimos en la frase, como escuchamos, nosotros decimos, nosotros somos hijos del sol, desde las tradiciones, desde ese reconocimiento de luz. Exploramos también la palabra runa. Nuestro colectivo se llama Runa Pacha precisamente porque runa significa ese ser que está conectado con el cosmos, piensa y actúa, ¿no? Alineado con el cosmos y la energía de la Pachamama, del universo. Entonces, es una resistencia que estamos estableciendo desde los tejidos y desde la lengua. Y estamos muy agradecidos pues también de poder compartir como un pedacito de esta parte que estamos desarrollando. Todavía no nos consideramos a decir unas conclusiones como radicales de este proceso, porque así como fue una herida fuerte, ¿no?, de la colonización y la prohibición, y que nuestras abuelas siguieran tejiendo, nosotros también tenemos una gran tarea de seguir tejiendo símbolos, de seguir tejiendo palabras
Y bueno, entonces algunas ideas que podríamos, como para finalizar y decir, es que pues el chumbe sí, principalmente pues sí hace parte de nuestra resistencia y sabiduría ancestral, espiritual, ¿no? Y de identidad de nuestra comunidad. Sabemos que con todo lo que ha pasado como comunidad, hombres y mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, si usamos el chumbe, nos sentimos como ingas, mujeres ingas. Y asimismo, dentro de todo esto, hemos estado invitando, porque a muchas comunidades, ¿no?, del mundo, a, a usar este tejido, ¿sí? Porque se hace parte un- de muchas comunidades ancestrales, ¿no?, del mundo. Cuando empezamos a ver fotografías, digamos, de otros pueblos, ¿no? Vemos los mayas, ¿no? Los cherokee, chalajis, podemos hablar de muchas comunidades también de Colombia, ¿no? Los Misag, encontramos que todos estamos usando este tejido. Entonces hace parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Sí, entonces podemos decir que algo bien importante que ha traído y también es una excusa para hablar del chumbe es su especial relación con el cuidado del vientre, ¿no? Por lo tanto, tiene un valor espiritual que ha permitido la pervivencia y a la vez un reconocimiento en la actualidad, como les decía, o actualmente en redes sociales y todo esto se está difundiendo el chumbe por el uso en cuanto al cuidado del vientre, pero vemos que puede tener muchos usos más desde el respeto y la pedagogía, ¿no? Entonces podemos entender el chumbe también como un elemento pedagógico, ¿no? Para traer también desde estas miradas actuales, para retomar esas memorias, traernos estos significados, hablar de historias. Y qué importante también actualmente tejer nuestras historias, ¿no? Esa es la invitación a que sigamos usando estos chumbes o como los llaman en las comunidades, esos tejidos ancestrales y a tejer estas historias, ¿no? Porque nosotros también estamos vivenciando historias que son relevantes tenerlas en cuenta para que las nuevas generaciones las sigan leyendo, las sigan tejiendo. Entonces, pues muchas gracias también. Con esto finalizamos la presentación. Y nosotros decimos, bueno, Yupay Chani, Pai, Pai Mamita, Pai Señor, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, Giovanna, Eduardo, los que están por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muscuy. La verdad es que aquí hay varios comentarios que te están dejando ya de lo interesante y lo bonita, lo visual y lo estratégica también de tu exposición y del trabajo que haces también, ¿no? Entonces, gracias como a todas las expositoras, les digo, no solamente por participar en este seminario, sino por esa larga trayectoria que tienes difundiendo el saber de la comunidad inga, pero también de tus propios saberes, de tu propia familia, claro, y de todo lo que tiene la cosmovisión inga hacia la comunidad y hacia el mundo. Yo quería hacer digamos, una pequeña acompañamiento a lo que pasó en Colombia. Es una cosa muy pequeña y es que lo que en otros países y en otros lugares se vio en todo el periodo colonial, en Colombia se vio muy vívidamente en el siglo XIX con la comunidad de capuchinos. La comunidad de capuchinos, en algún momento incluso el Estado colombiano, bueno, hasta 1974, le dejó la administración estatal de más del 60% del territorio nacional a las comunidades religiosas. Y una de las comunidades que administraba era pues, la que estaba en la frontera con el Putumayo, que incluso en algún momento se administró desde la arquidiócesis de Ecuador, de Quito más bien, y luego pasó digamos, a la administración colombiana en el siglo XIX. Entonces, por eso ejercían el papel de policías, por eso hacían el papel religioso y administraban la vida de las personas. Y ejercieron este tipo de maltratos que Muscuy nos contaba, que son violencias epistémicas, que las hemos visto en muchos lugares de nuestro Yala y pues que precisamente es contra eso, contra lo que se resiste.
Otra cosa que quería aclarar es el auto 004. En el 2009, el Estado colombiano, a través de su Corte Constitucional, emite el auto 004 para 32 de las más de 80 comunidades indígenas del país para decir que están en vía de extinción por, los diferentes procesos de violencia que tuvo el país, se vieron atacadas, pero también por esas violencias históricas estructurales se ven atacadas en todo su conocimiento, en la posibilidad de pervivencia. Y esto hace, pues, digamos, que el Estado quede obligado a tomar ciertas medidas que no es que necesariamente tome o que no tome con contundencia, pero que hace que se protejan más a estas comunidades. Eso pasó en 1999. Y otra pequeña cosa que quería aclarar es una cosa que nos mencionó Musqui, que puede tener relación con diferentes bebidas alrededor de nuestros países, y es la chicha. La chicha es una bebida fermentada del maíz, que también en su momento fue prohibida, como todavía es prohibido algunas bebidas ancestrales o que se denominan ancestrales. Digamos que para hacerles alguna relación aquí con las personas de México, es parecido a la textura del pulque, no en el sabor porque proviene del maíz, pero sí, pues digamos, tiene esa misma historia alrededor de los saberes de haber sido prohibida, de ser considerada como bebida que es solamente para ciertas clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que vayan a Colombia, pueden ir a una chichería y especialmente compartirla grupalmente, que Sí. digamos tiene su gracia. Yo creo que ya entrando al tema del comentario de Musco mientras todas las personas están preparando sus preguntas o comentarios, otros comentarios, esta exposición nos deja ver cómo una persona y una comunidad está conectada con su territorio y haciendo resistencia, como decíamos al inicio, desde la cotidianidad y desde la búsqueda de revivir y de pervivir en los saberes. No solamente el trabajo de Musqui nos muestra cómo se resiste, sino cómo se vuelven a activar nuevas cosas, retomar antiguas de la propia familia y de la comunidad para enseñar, para conectar la lengua con las semillas, con el cuidado de la tierra, con entender el territorio que está muy, muy mezclado muy trenzado con el chumbe, y obviamente con todo lo que tiene que ver con la transmisión de saberes entre las familias y de mujeres a mujeres. Y me gustó mucho la frase por eso que utilizaste de que el chumbe tiene una presencia contundente, porque no es solamente la permanencia, sino la contundencia de lo que se quiere recuperar con los saberes y lo que se está haciendo desde colectivos como el tuyo. Creo que es muy importante la conexión con el territorio, no solamente porque cada uno de los pictogramas o símbolos que tiene el chumbe sirven para contar historias, sino sirven para conectar con ese territorio. Un territorio que además, como bien nos explicaba Musqui, conecta la gran Amazonía, que Colombia tiene solamente el 6% de esa Amazonía en su territorio, con el gran territorio de los Andes. Y ahí es donde está ese valle de Sibundoy, un valle sagrado, que ha sido sagrado para todas las comunidades que han vivido ahí. Como en muchas comunidades son sagradas, un lugar de lagunas, un lugar de ríos, pues ahí en el valle de Sibundoy, alrededor de la laguna que se establecen estas comunidades, también son lugares sagrados, y eso es lo que transmite el chumbe. Cuidado por la vida, cuidado desde el vientre por la vida, reconocimiento del territorio y conexión con él. Entonces, como todo, digamos, como todas las presentaciones, pero esta en especial y con mucho cariño, me parece una expresión de la cosmovisión y el pensamiento que nos envuelve y nos enchumba el alma, ¿no? Nos permite saber que seguimos conectados y que se sigue buscando esa interconexión por esos saberes interrumpidos que tú nos mencionabas. Son todas las resistencias que estamos viendo en este seminario, son recuperaciones de los saberes interrumpidos por diferentes violencias epistémicas que a lo largo de la Vía Yala siguen sufriendo los pueblos indígenas. Y bueno, entonces por eso tu labor es el doble de importante. Yo quiero preguntarte, ya para ceder el micrófono y cerrar mi comentario, yo cuando estuve en el Putumayo vi que no solamente los hombres estaban utilizando ciñidores, el ciñidor es una faja de más o menos 1 metro 20 de largo, un poco más ancha, pero blanca, de un solo color, y eso lo utilizaban en la vestimenta tradicional.
yo vi dos cosas y me gustaría que nos hablaras un poco más al respecto. Vi que hombres estaban tejiendo para recuperar esos saberes. Vi que hombres estaban usando el chumbe por debajo de la ropa para decir nosotros también, esto hace parte de nuestra recuperación de saberes, pero también de nuestra cultura que queremos seguir difundiendo. Vi que digamos, esas dos cosas, ¿no? Lo estaban haciendo y que muchas mujeres jóvenes dijeron, bueno, si no los llevamos siempre con nuestra vestimenta tradicional o para ocasiones especiales, sí lo vamos a llevar por debajo. Otra cosa que vi también es que lo estaban enseñando en la escuela, en diferentes escuelas, digamos como varios grupos tratando de retomar eso con diferente fuerza y con diferentes estrategias. Me gustaría que nos profundizaras un poquito en eso antes de que entremos a las preguntas, ¿no? Hay una escuelita, eh, se llama Yachayhuasi Carlos Tamabioy, en respecto a la comunidad inga, ¿no? También hay otra escuela, bueno, ese es porque se conoce como escuela bilingüe inga y tiene el nombre del cacique Carlos Tamabioy. Ahí también se están, sí, desde lo básico están haciendo prácticas del tejido. Decimos lo básico cuando empezamos a tejer sin urdir todo esto y no utilizamos la simbología, porque cuando nosotros decimos cuando hacemos con simbología hay que hacer dos singas, ¿no? Como dos, digamos, tomas singa se llaman o esos que bueno, se llaman singa al hilo que recoge ciertas hebras, digamos, para recoger partes de hilos, ¿no? Entonces lo que aprenden ellos empiezan desde lo básico, con uno básico, cruzar hilos, después con la otra singa para colocar la labor. Y esto ha hecho que muchos jóvenes y niños ahorita estén tejiendo, ¿no? Porque recordaba el libro de Benjamín Hakanamijoy, que él tiene su libro que se llama El Chumbe, y él nos relata pues que aproximadamente en esos años podríamos hablar de hace, a ver, él sacó la primera edición en el 2007, bueno, en el 2007, y él nos relata que, y luego otra versión del 2019, ¿no? Pero ya desde el 2007 él nos empieza a relatar que somos en promedio, al menos en el municipio de Santiago, pueden haber 50 artesanas, ¿sí? Y somos en Colombia, estamos dispersos también, pero principalmente en el Valle de Sibundoy, somos aproximadamente 16.000 ingas, ¿no? Entonces decimos, si solamente en promedio 50 en ese tiempo, ¿no? Y ahí no había escuela, nada, pero ahorita ya está la escuela. Entonces decimos que ese número no, o sea, no se ha hecho estudios sobre cuántas artesanas estamos actualmente, estamos tejiendo, pero yo diría que hay una variación. La escuela ha aportado mucho a ese proceso del tejido. Sí, se limita ahí, aunque algunas asociaciones también pues estamos haciendo como talleres, ¿no? Para ya de manera, digamos, porque si solamente es en las escuelas tendrían acceso los que van a la escuela, ¿no? Entonces, como traer otros espacios. Eso por un lado, y bueno, como en el Valle de Sibundoy también tenemos la comunidad Kamsa, ellos también tejen su chumbe, que es muy parecido, sí, muy parecido, y incluso el telar es parecido y la forma de tejerlo, pero los símbolos, o sea, los símbolos, uno diría, ese es el símbolo del sol, y van a aumentar unos rayitos por acá, unas líneas, y este es el símbolo del sol Inga y es el símbolo del sol Kamsa. Entonces vemos que estamos de alguna manera en la actualidad, sí, desarrollando varios procesos de fortalecimiento de tejido. Vemos que también, yo lo diría como todavía hay vergüenza, por eso que al inicio les nombraba, que por lo que los capuchinos lo establecieron, sí, como decir que ellos querían quitar como sea la indumentaria, ¿no? Para que quede esta indumentaria, ¿no? Para que dejen ese actuar salvaje, ¿no? Y empezaron a decir, esto es inferioridad. Si usas pañolones, los chumbes, ¿sí? Todo esto es inferioridad, no los vas a usar. Entonces empezaron a hacerlo como burla y eso quedó, ¿sí? Entonces yo creo que esa parte todavía nos hace falta, no sé cómo decirlo, si sanarlo como comunidad para retomar el uso del chumbe, porque todavía decimos, ¿por qué lo usamos abajo, no? ¿Por qué no encima, sí? Bueno, a veces hoy en día, porque ahora uno ya utiliza a veces una chaqueta grande y no, pues ahí no me lo podría colocar, pero sí muy importante que sí lo luzcamos como con las blusas y todo eso, que no es solamente lucirlo, ¿no?
como les decía al inicio, no solamente se trata de un accesorio, sino que se trata de un lenguaje de resistencia para decir aquí estamos como incas, aquí está el chumbe y aquí estamos. Eso podría decirlo y sí, como les mostraba al inicio una fotico, que estaban los niños pequeños, se miraba, ¿no? Que el hombre, por la parte de la pregunta del hombre que sí utiliza este chumbe como más, o chumbe lo diríamos, sí. Algunos le dicen chumbe, pero es todo blanco, sin símbolos, ¿no? Y la mujer con simbología. Algo pasó ahí tal vez, porque yo he visto que en muchas comunidades todos, hombres y mujeres, usaron simbología y no se sabe qué pasó ahí, pero sí los hombres lo usan y actualmente digamos que también lo están usando en otros colores, ¿no? A veces los hombres utilizan, por ejemplo, colores cafés, no tan vistosos. Las mujeres como que usamos más como fucsias, rosados, ¿no? Y los hombres utilizan azul, café o la parte de los colores tierra. Hoy en día sí los están usando con simbología. Y, y bueno, yo creo que eso sería hasta ahí. No sé si te quedaría como claro, como para traer un poquito más de explicación del chumbe. Sí, no, está claro. Y les animo a que vayan, les animamos a que vayan dejando sus preguntas, comentando. Yo tengo más comentarios o más preguntas que me gustaría escuchar a Musco y no sé si Claudia o Eduardo quieren preguntar para no apoderarme del micrófono. Bueno, en mi opinión, pasemos a los comentarios y preguntas que ya han ido escribiendo porque hay bastantes. Entonces, Eduardo, si quieres darle leída, ya si tenemos un chancecito al final. Bueno, felicitarte, Muscuy. Fue lindísima tu presentación y muy interesante. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Moscoy. Muy interesante. Sí, si nos da tiempo también yo tengo una pregunta, pero vamos a darle salida a los comentarios. Voy a limitarme a comentarios que tengan que ver con la exposición, porque ciertamente hay muchas felicitaciones. Entonces, bueno, esas ya las podrás ir revisando tú, Moscoy, más adelante, ¿no? Mira, tenemos uno de Belén Jiménez Ambrosio que nos complementa que el chumbe acá en Hidalgo, México, se le llama ceñidor. Ujú. Y que también parece ser en Guatemala. Em, Guara nos dice, Puquina es un dialecto de los pueblos Uruuru, ubicado en Oruro, Bolivia. La leyenda cuenta que son los primeros habitantes del planeta. Eric nos dice, en efecto, bueno, en Guatemala se le conoce como faja. Saludos. Guara nos consulta, dice, ¿hay evidencia de hilado y tejido con fibra del árbol botella, ceiba? Planta no está, por acá hay unas como nahuinas, son arbustos que digamos tienen una corteza fuerte, pero se las ha utilizado para más bien los canastos. Los canastos que mirábamos en una foto que la mujer estaba cargando la leña, los aparros le decimos, ¿no? Y esas fibras nos sirven como amarres. Sí, solamente fibras naturales de lo que conozco se utilizaron para amarrar. Y algo que quería comentar también es que esta palabra ceñidor es como en español, que hemos visto que está impuesto en la lengua y a veces ceñidor, ceñidor, como un poco arrastrado, porque el quichua es arrastrado, ¿no? Ceñidor, y se ha ido como mezclando un poco con el inga. Pero estábamos revisando que justamente es una palabra en español, ¿no? Que es poco usada, no sé si será un español o castellano antiguo, ¿no? Yeah. Muchas gracias, Moscuy. Ever Jonathan Rubios Pineda nos pregunta si puedes volver a decir el significado de chamán, por favor. Sí. Pues esta palabra en chamán se lo utiliza como en el mundo, pero nosotros decimos en la comunidad Sinchi, así como suena con S, Sinchi, y decimos Guarmi, si es la mujer, ¿no? Sinchi Taita, ¿no? Si es el hombre. Entonces, esa palabra es como la palabra Sinchi que reemplazaría a chamán para referirse a mujeres y hombres fuertes y sabios, o fuertes y sabias. Y esto lo representaba como en la imagen que les mostraba, porque en los símbolos es bien especial que está tejida, no todas las mujeres están tejidas así, hay unas que tienen el vientre como todavía no maduro, un símbolo más pequeño,
Cuando está bien maduro, o sea, como más grande, y de una abuela sabia, como un poco más ancho, y varían las coronas, ¿no? Hay una corona de sabiduría, por eso yo les explicaba ahí, claro, ese símbolo en un chumbe antiguo está tejido la mujer Sinchi, la mujer sabia, porque ahí estaba con la corona de sabiduría. Que esta corona, dicen que no solamente, aunque hay fotos que la usamos como con plumas y todo esto, no solamente está presente desde la simbología y puede estar físicamente aquí, sino que es una corona invisible. Eso nos han dicho, ¿no? Que es una corona invisible de sabiduría, porque está puesta ahí la sabiduría. Dice, Dana nos dice, el uso de QR para uso pedagógico es un recurso que permite dar voz a las imágenes. Vilma García comenta, qué trabajo tan interesante lo de las tarjetas. Muy buen trabajo pedagógico. Es como la alfabetización de la propia historia. Adriana Rodríguez comenta, en la comunidad Inga, ¿qué tipos de telares usan? ¿Cómo se llama en el que realizan los chumbes? ¿Y qué otros telares tienen? Así como qué otras materias primas emplean y cuáles son de origen vegetal o animal. Escuchaba sobre los telares únicamente, pues de lo que pudimos, de lo que conocemos actualmente, no utilizaron como partes de animales, sino solamente partes vegetales. Sí, y acá las maderas como más apetecidas, podríamos decirlo que son las del motilón. Acá hay unos árboles de caucho también, o ficus, podríamos decirlo, arrayanes o mirtaces, que son maderas muy, muy finas y duras. Y como esas son de bosque andino, ¿no? Y de selva, como estamos muy cerca de la selva, estamos como, pues bueno, en carro actualmente son 3 horas y media, pero es muy cerca la selva, ¿no? Pero ya en el transcurso de esas 3 horas y media, ya digamos, podríamos decir 1 hora, y ya poder encontrar especies de allá de la selva, ¿no? Y entre estas está el chontaduro, que es una palma espinosa, donde ella también, bueno, se lo conoce mucho por de pronto el alimento de los gusanos, que se los comen, ¿lo han visto? Esos alimentos y esos gusanos crecen en este árbol, y del chontaduro, y de ahí viene la chonta, que es una madera, o sea, es eterna también, ¿no? Una ve que no se daña ni con el agua, la humedad, o sea, es una madera muy aprovechada. Y precisamente recuerdo que las macanas, la que se utiliza como para como asentar más el tejido, separa hilos, ¿no? Esta macana sí se traía como de estos intercambios, ¿no? Siempre ha existido en la comunidad, en las comunidades caminantes, o sea, como yendo a la selva y aquícito, al bosque, intercambiando eso. Y precisamente dentro del intercambio estaba la parte de la chonta, de esta palma. También se utiliza dentro de la separación de los hilos, se utiliza un helecho, no sé si se conoce como el helecho, ¿no? Esas plantas como ancestrales que no tienen fruto desarrollado. Entonces, esta, digamos, tiene como algunas, son muy gruesas y tubulares, ¿no? Entonces, esta también se conserva mucho, no hemos visto que le haya llegado la polilla. Entonces, estas también se las utilizaba para la separación de los hilos. Después de la zinga hay otra separación acá de los hilos donde se la utiliza muy buena esta. Y como base de la estructura que les mostraba en una foto, la de madera, sí, la guanga o telar, este sí era de las maderas iniciales que les decía, todos los cauchos, ¿no? Acá hay muchos cauchos, como del caucho blanco, caucho amarillo, cauchillo. Hay varias especies de estos árboles que fueron utilizadas también, principalmente. Bueno, los que están en el Valle de Sibundoy me van a reconocer algunas, o en los Andes van a reconocer tal vez con los nombres que menciona. Pero, pues bueno, a veces los cauchos varían para cada región, ¿no? Pero son de los ficus, que son como árboles que saben botar como una leche, y una madera muy aprovechable que actualmente también se está utilizando para hacer las máscaras, ¿no? Porque acá en la comunidad también está la tradición de hacer las máscaras. Ujú. Gracias, Moscuy. Marisa Taborelli comenta, gracias por darle significado al relato tejido a través de las tradiciones. Julia Morales Rendón dice, muchas gracias por compartir el significado de los tejidos, que para mí es muy importante porque bordamos dibujos y no sabemos el significado de ellos.
Gracias desde Gilitla. Bueno, acá Adriana Rodríguez nos comenta que en México también tenemos varias bebidas fermentadas. La chicha, que se elabora con Mm, maíz, el masato, que se elabora con arroz, así como otras bebidas no fermentadas como el guarapo, que se hace con piñas, lo que conocemos acá como piñas, pero creo que en Sudamérica los les llaman ananás. Ujú. Entonces son esas frutas. Y bueno, también aprovechando el comentario, tenemos el tesguino, que también se elabora con maíz, pero se fermenta con saliva humana, ¿no? Entonces también es de uso ritual y lo preparan principalmente los grupos originarios del norte de México. Dicen también en Guatemala la chicha es fruta fermentada, lo que resulta ser una bebida embriagante, nos comenta Marisol Arana. El guarapo es jugo de caña de azúcar. Ever Jonathan Rubio Pineda nos pregunta, ¿cómo te sientes de seguir el legado de tus ancestros? y sí, gracias por la pregunta. Sí, inicialmente, como para contarles un poco del contexto, que fue como difícil, ¿no? Reconocer toda esa historia de dolor, ¿no? Porque sabemos que, bueno, se habla un poco, ¿no? De la prohibición y todo esto, pero sí hay una historia como de dolor frente a la prohibición, y también hubieron muchas violaciones, ¿no? Y ahí estamos hablando de las violaciones sexuales genitales en la comunidad. Entonces uno dice, no, de gratis tengo la piel tan blanca, ¿no? Que en mi comunidad, claro, también habemos otros como un poco más trigueños, y uno se encuentra como que dentro de todo esto, algo que me impulsó muchísimo es que mi bisabuela, precisamente a la que le hicimos el ritual, ella fue una mujer muy rebelde, ¿no? Y que les digo que vivió 100 años, y el rebelde, y seguramente la llamaron desobediente, ¿no? Porque como no obedecía la parte de la religión, por ejemplo, había muchas misas, ¿no? En la iglesia, ¿no? Y todos tenían que ir, pero mi abuela era de las que resistía, según lo que cuenta mi abuela Antonia. Ella nos cuenta, ¿no? Dice, claro, la abuela Josefa Canamijoy, cuando Anabioy, ella era de las que decía, es que a todo mundo los llamaban a la misa, y ella es la que decía, no, es importante quedarnos cuidando la chagra, sembrando el maíz, porque eso es lo más importante, decía, ¿no? Entonces ese legado de cuidar, y ella siguió tejiendo, y mi abuela siguió tejiendo, mi mamá siguió tejiendo. Entonces uno como que adentrarse dentro de esta historia, aunque ya uno lo arrasa, pues la ciudad también, ¿no? Ya lo quiere jalar para hacer otras cosas, ¿no? Yo también decidí elegir el tejido, decidí elegir las plantas medicinales frente a una gran responsabilidad, ¿no? De cuidado de identidad, porque hoy en día vemos cómo va viendo el camino de la vida, digámoslo así. Se está perdiendo la identidad, ¿no? Y a veces no se sabe por dónde buscar la identidad, ¿sí? Precisamente por eso que hemos perdido, ¿no? Entonces, sí, pues seguir el legado con mucha responsabilidad y agradecimiento también desde eso que cuidaron las abuelas, nosotros seguirlos cuidando. También contarles que yo, digamos, soy la primera generación hablante español, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo bien complejo porque mi mamá, o sea, no habló español, sino más grande, como a los 9 años empezó a hablar, pero su primera lengua fue el español. Entonces ella habla en lengua y español. Nosotros nos criaron como un poco más español y empezamos a salir un poco más, ¿sí? Las primeras generaciones que nos impactó muy fuerte el español. Por eso nosotros decimos que tenemos que empezar a pensar con estos otros lenguajes, ¿no? Porque si pienso con el sol, si pienso la sabiduría desde esa corona de sabiduría, si pienso al colibrí, no solamente lo miro y lo cuido, siembro flores, no lo cuido porque él es el mensajero del sol también. Entonces sé que con el colibrí puedo hablar con el sol, por ejemplo, ¿no? Podrá sonar algo como, de otro mundo, ¿no? Pero entonces decimos, estas hace parte de las tradiciones, y es como muy vital no solamente traerlos desde la documentación, ¿no? Porque yo también, pues después de crezco en mi mundo de tradiciones también, pero me he ido como metiendo por este mundo académico que a veces es muy cuadriculado también, pero nada de esto pues
digamos, serviría si no está como ligado con la práctica, ¿no? Entonces sí, sí, ha sido como un jalarse las orejas y decir sigamos y hagamos también nosotros mismos, porque somos comunidad inga y estamos, pues porque si uno se asusta también, si no lo hacemos nosotros, pues ya se pierde, ¿no? La siguiente generación no lo va a hacer. Ujú. Muchas gracias por la pregunta. Gracias por tu respuesta, Muscuy. Gloria Lucía Uribe nos pregunta si hay dónde aprender a tejer el chumbe en Bogotá. Si acaso tienes algún dato al respecto. Hay una casa cultural de unos amigos del Valle de Sibundoy que la recomiendo mucho. Ellos están haciendo algunos talleres. Se llama la Casa Cultural Pachaguasi, así como suena Pachaguasi, pero con W, Guasi. En la Candelaria, en Bogotá, están haciendo como varios talleres, así como culturales, diferentes desde la música. He visto varias cositas desde la música, el tejido. Entonces algunos del Valle de Sibundoy viajan allá para compartir actividades, sí. Y pues Bogotá también, en Bogotá hay un cabildo inga, ¿no? Porque hay muchos ingas que es así para la profesión, actividades comerciales se han, digamos, ya establecido en Bogotá, entonces allá hay un cabildo inga en Bogotá también. Entonces allá también están desarrollando también estas actividades desde la ciudad. Ujú. Gracias. Dana comenta que el refajo o ceñidor era utilizado entre los pueblos otomíes de México para cubrir el ombligo, en donde se ubica la energía vital o Nsaki. Laura Repetti pregunta si podrías ampliar algo más sobre el colibrí. No sé si tengas algo más que agregar respecto de lo que acabas de comentar, de hecho. Sí, el colibrí está ligado como muy a la parte espiritual. Por eso decimos que es la única ave que puede ir al sol, porque él tiene como esa parte de moverse entre varios planos, ¿no? El físico y el espiritual. Dentro de los Andes conocemos que en la Chacana, en la Cruz del Sur, que se la dibuja un poquito más cuadrada, tiene unas gradas, ¿no? La voy a intentar dibujar aquí la Chacana, la Cruz del Sur. Uno busca por internet, aparece la Chacana y en el centro tiene un círculo y cada esquina tiene 3 gradas, ¿no? Pero me voy a referir rápidamente a ese 3 que nos indica unos 3 planos, ¿no? Que es el Ucupacha, el inframundo, donde se mueve, voy a hablar de animales porque podría hablar de otras cosas. Entonces ahí se mueve la energía de la serpiente como diosa, ¿no? Que conoce el inframundo. Aquí donde estamos nosotros, Caipacha, se mueven los mamíferos, está el jaguar, ¿no? Nosotros, entonces también estarían como los reptiles, ¿no? Y en el Janapacha, en este plano de acá, se mueven como las aves, ¿no? Y ahí está como principalmente también nombrados como aves de representación espiritual, de comunicación y lenguajes, ¿no? Nos hemos podido comunicar entre humanos, ellas y la parte espiritual y el sol, ¿no? Como puentes también, ¿no? Está también el águila, el cóndor y el colibrí. Entonces son esos puentes y mensajeros. Acá en la comunidad también decimos como cuando alguien parte, en la comunidad se dice que el espíritu se transformó en colibrí también. Entonces llega y podemos ver como esa representación de cuando llega un colibrí se dice que llega la visita de los abuelos que ya partieron. Entonces algo también bien interesante. Y hay una parte de la tradición oral sobre que cuando todas las aves intentaron llegar hacia el sol para ir a traer una llamita de fuego, la única que pudo ir fue el colibrí. En resumen, también es una parte de la tradición oral. Es bien bonita esa historia. También nos preguntan, Muscuy, ¿qué significa tu nombre? Sí. Sí, mi nombre está en quichua, sí, y en quichua siempre ya hay un acento, ¿no? Les voy a enseñar un poco. Entonces siempre en la penúltima sílaba se dice muscuy, entonces muscuy se pronuncia, ¿no? Y significa sueño o visión. Entonces se le puede decir a una persona soñadora, visionaria, ¿no? Que puede ver más allá, ¿sí? Entonces también se dice que nosotros nos conectamos
en ese plano espiritual con los sueños, y entonces en la comunidad está en la tradición de decir que sueñe bonito, entonces decimos sumak muskui, ¿no? Sumak muskui, que sueñe bonito. Gracias, Moscuy. Dicen, aquí nos preguntan, ¿el ritual de paso de las niñas a mujeres involucra también aprender un tejido específico o símbolos? ¿Los muertos se enchumban? Esa es otra pregunta. Serían dos. A ver, de la parte de los muertos en Chumban, esta parte no la he escuchado que se diga que se haya prohibido o no, pero sí digamos que siempre en mi comunidad, al menos de lo que he visto, sí ha estado presente que las personas, digamos, que parten hacia otro plano espiritual, usen los tejidos porque los acompañan como desde todo, desde la pacha que decimos, ¿no? Que sería la falda en el caso de las mujeres, los hombres la cusma, todo el tejido lo usan, sí se ha usado. La otra pregunta, ¿cuál era? Nos preguntan si el ritual de paso de las niñas a mujeres Ah, involucra también aprender un tejido específico o símbolos. hoy en día no se practica mucho esto, eh, ya digamos, pero algo creo que escuchaba a mi mamá porque hace tiempo sí era como que toda mujer debía tejer el chumbe, ¿no? Pero hoy en día, como hablábamos de esta práctica del tejido del chumbe, no todas las mujeres lo tejen, pero antes al parecer sí todos lo tejían. Ujú. Muy bien. Cristina Chávez pregunta sobre el significado que tiene el yactu en la mujer y la corona en el hombre. En ambos casos está relacionado con la sabiduría. Por ejemplo, también cuando se ocupaba cargos importantes de liderazgo, antiguamente se consideraba, gracias también por la pregunta, se consideraba que solamente debían usarlo, digamos, quienes habían ocupado un cargo importante, ¿no? Pero también, digamos que hoy en día aparecieron los cabildos indígenas, que son la representación de organismos u organizaciones de comunidades, de grupos de comunidades. En Colombia se conoce como cabildos, ¿no? Entonces ahí hay un líder que se llama, puede ser gobernador o gobernadora, y utiliza esta corona de como porque ejerce un papel de liderazgo. Pero antiguamente, digamos que solamente lo usaban quienes eran líderes espirituales, hombres o mujeres, que se dedicaban a la medicina ancestral. Entonces ellos, digamos, tenían un lenguaje de conexión con la parte espiritual y energética, podían ver, cómo decir, las enfermedades, conocían el uso de las plantas medicinales, eran sensibles ante el movimiento, digamos, o sensibilidad ante la energía que se movían en la comunidad, qué está pasando ahorita, cómo debemos actuar y todo eso, ¿no? Pero digamos que hoy en día ese es el uso ancestral que todavía pues se mantiene, ¿sí? Entre al poco, ¿no? Pero hoy en día a veces por moda, eso es algo que ha pasado, no sé, es algo que está en transición también en la comunidad, que a veces se tejen coronas y están utilizando cualquier persona, y tal vez porque también se ha vuelto como muy de moda, cualquier persona se está colocando las coronas, ¿no? Pero entonces eso es lo que estamos vivenciando como comunidad, sí, pero realmente el significado es llevar una trayectoria de sabiduría. Entonces las coronas, hombres y mujeres, se utiliza igual, con plumas, también se utiliza bueno, dentro de la comunidad inga, ¿no? Se utiliza con un tejido de chumbe más delgado aquí, ¿sí? Y en los últimos años, según lo que me contaba mi mamá, pues aparecieron las otras coronas, que son las que utiliza la comunidad Kamsa, las utiliza más, que ya utiliza un tejido como un poco más plano acá, como otro tipo de corona, ¿no? Que eso luego apareció. Y esa es la corona que a veces la utilizan la mayoría de las mujeres, ¿no? Y algunos hombres también, en el caso de los ingas, ¿no? Hemos visto que se está introduciendo como esta corona nueva, pero sí sigue utilizando también una mezcla de plumas y chumbes delgados.
Gladys Genes dice, qué importante volver a pensar con el lenguaje del lugar, tener el hilo de la historia, pensando en los abuelos que quedan, que nos dan la sabiduría. Finalmente, Iris Calderón Telles dice, es interesante conocer los paralelismos culturales sobre los textiles en el mundo indígena. Entre los purépechas, la denominamos faja. Entonces, muchísimas gracias, Muscuy, Giovanna, Claudia, no sé si tengan algún comentario de cierre. Pues nada más que agradecerte, Muscuy, muy interesante y pues de verdad que todos los comentarios son muy positivos con respecto a la sensación que nos dejas y creo que hay que cerrar recordando que la resistencia también es espiritual y energética y eso nos lo haces saber y lo estás difundiendo. Muchísimas gracias.